Debido a la naturaleza altamente agresiva, adaptativa e inteligente de SCP-682, las pruebas de su eliminación han sido ordenadas con autorización del mando del O5. Dado los fracasos con SCP-409, del que hablaremos más adelante, y debido al miedo a que SCP-682 desarrolle nuevas inmunidades y posibles adaptaciones, todas las pruebas deben ser llevadas primero en muestras de tejido a SCP-682. Este paso puede ser omitido solo bajo orden del comando del O5. Primera prueba de eliminación, SCP-409. SCP-409 se asemeja a un gran cristal de cuarzo. Todos los objetos que entran en contacto con SCP-409 comenzará a cristalizar después de 3 horas, cualquier cosa tocada por un fragmento comenzará inmediatamente a cristalizar. No hay nada en este momento que sea capaz de neutralizar el efecto de la materia orgánica, incluyendo la amputación de las zonas afectadas. El Dr. intenta usar SCP-409 en SCP-682. La exposición es exitosa. SCP-682 empieza a desgarrarse en el punto de contacto, causando trauma masivo al área. SCP-682 demanda múltiples veces saber a qué se le ha expuesto. La cristalización inicia, expandiéndose mucho más lento de lo normal. SCP-682 muestra signos de intenso dolor, y empieza a convulsionar. La cristalización se detiene al 62% de la conversión. El área cristalizada explota, causando daño físico masivo a SCP-682. El SCP se recupera de la exposición, a pesar de la falta de extremidades y órganos, inicia su regeneración, declarando que intentará consumir a todo el personal involucrado en el evento. SCP-682 es ahora aparentemente inmune a SCP-409. Prueba con SCP-173. SCP-173 es una estatua construida de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo, o estrangulando. Registro de prueba con tejido, inválida por el mando O5. Registro de prueba de eliminación. SCP-682 introducido en el área de contención de SCP-173. SCP-682 hizo varios sonidos chirriantes, y rápidamente se apegó a la pared más lejana, mirándolo todo el tiempo. SCP-682 continuó estableciendo contacto visual con SCP-173 sin pausa por 6 horas. Agentes equipados con rifles de francotirador de grueso calibre fueron despachados, y dispararon a los ojos de SCP-682 al mismo tiempo, parando la observación de SCP-173 y SCP-682. Luego de resumir la observación, se ve a SCP-682 en el piso, con varias heridas alrededor de su cabeza, cuello y extremidades inferiores. Se observa a SCP-173 con tejido de SCP-682 en sus manos. SCP-682 rápidamente regenera el daño, y se mueve a un muro distinto, desarrollando varios pares de ojos en varios lugares de su cuerpo, muchos de ellos cubiertos por capas gruesas y transparentes de caparazón blindado. SCP-682 se mantiene observando a SCP-173 por otras 12 horas, sin importar los esfuerzos adicionales de los agentes y el equipo de la Fundación. Se permitió a SCP-682 salir del área de contención, y fue recapturado en contención temporal. Prueba con SCP-096. SCP-096 normalmente es extremadamente dócil, sin embargo, cuando alguien lo ve a la cara, ya sea directamente, a través de la grabación de vídeo, o incluso una fotografía, entrará en una etapa de angustia emocional considerable. SCP-096 cubre su rostro con sus manos y comienza a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente 1 a 2 minutos después de la primera vista, SCP-096 comenzará a correr hacia las personas que vieron su rostro para acabar con ellos. Hasta ahora, ningún material conocido o método puede impedir el avance del SCP-096. Registro de prueba con tejido, invalidada. Registro de prueba de eliminación. El tanque que contenía a SCP-096 fue dejado en la celda de SCP-682. El personal desocupó las inmediaciones y el tanque fue abierto de forma remota. Gritos de las dos entidades continuaron por 27 horas, al punto que el ruido abruptamente cesó. Las secuencias de vídeo basadas en resonancias de sonar revelaron a SCP-096 severamente herido y acurrucado en la esquina suroeste, aparentemente molesto. La señal muestra a SCP-682 al norte del otro lado de la habitación, con aproximadamente el 85% de su masa inicial ausente. Los equipos recontuvieron a ambas entidades con relativa facilidad.
Prueba con bomba atómica. Registro de prueba con tejido, ninguna. Registro de prueba de eliminación. Prueba denegada por el O5. Hay una nota en el documento que dice lo siguiente: uno podría pensar que dejando a SCP-682 en el epicentro de una explosión que puede causar quemaduras de tercer grado a una distancia de 300 kilómetros es una buena idea, pero mientras haya probabilidades de supervivencia, simplemente no podemos seguir con esto. Sí, es una maldita bomba atómica, pero si 682 sobrevive y se adapta, estaríamos fritos más allá de lo que crees.